audiencia. Hola, Nelson Suárez. Hola, Ale, muchas gracias por tenerme. Gracias. Buenas Qué tardes. alegría que estés aquí, qué alegría la audiencia que esté con nosotros viéndonos, Phoenix Mundi, desde Phoenix, Arizona, en este proyecto cultural internacional que queremos compartir con ustedes, con invitados interesantísimos, temas para dialogar, escuchar sus comentarios, los de la audiencia también, preguntas. Y hoy tenemos a Nelson Suárez con su arte, dedicado todo un podcast, todo un programa para él y su arte. Ha estado invitado anteriormente, pero fue un programa compartido y recibimos comentarios, muchos comentarios de que querían realmente detenerse en la obra de él. Así que, Nelson, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, Bien, bueno, gracias. estamos muy contentos acá en FEXAM con el apoyo de Yoli Gutiérrez, de Felipe Morales, de Daniel Vargas para esta emisión. Y Nelson, bueno, Nelson, para los que no han visto tu presentación anterior, Nelson es profesor, doctor en letras y artista, ¿no? Y en este momento entiendo que estás muy abocado a tu arte y trabajar en tus conceptos estéticos, artísticos. Así que vamos a conversar y ver también ejemplos de tu obra, por favor. Muy bien. Nelson, bueno, Nelson, originario de Bolivia, es profesor acá en Arizona State University, en el programa de español, y vamos a ver entonces a comentar ese concepto tuyo que estuviste mencionando en otras oportunidades sobre la línea. ¿Qué significa para vos? Bueno, podemos empezar con la línea. Realmente los dibujos, diseños que realizo son diferentes tipos de línea, una exploración de la línea, porque la línea es en mi arte, digamos, el personaje principal. Es la línea la que hace el arte, es el arte de la línea en realidad. Y esto porque un poco se opone a la pintura, bastante opuestamente, porque en la pintura se hacen los sketches, ¿no? Y entonces ahí se utilizan las líneas y luego estas desaparecen bajo el espesor de la pintura, ¿verdad? Acrílico, lo que fuera. Entonces la línea queda, digamos, detrás. Y en el mío más bien está al frente, ¿verdad? Y todos estos son 7 tipos de diseños en los que exploro diferentes formas de realizar estos dibujos con líneas. Ahora, Nelson, hablas de pintura, ¿te referís al color o a alguna otra cuestión más Me artística? refiero al arte de la pintura. Cuando pintas con acrílico o con óleo o con lo que fuera, el artista empieza con un sketch ahí abajo, ¿verdad? Un bosquejo. Y en ese bosquejo es donde hace la delimitación de las formas, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego encima aplica los colores, ¿no? Entonces, el sketch, que es la línea, el trabajo lineal de lo que va a ser la pintura, queda, digamos, atrás, detrás, ¿no? Entonces, ahí se ve una pintura de un paisaje o de un retrato, ¿verdad? ¿No? Esta línea que queda detrás, yo la veo como la cenicienta de la pintura. Y en Ah, el bueno. dibujo más bien aflora como lo principal, ¿no? Y mucho más en mi arte en este caso. Nelson, ¿tiene algo que ver con ese concepto que escuché de vos en alguna oportunidad sobre desenmascarar el arte? Bueno, en realidad el concepto que he desarrollado se llama Arty Toy en inglés y en español arte juguete. Me gusta mucho más el término en español porque juguete lo asocio a jugar, al juego, ¿no? Entonces,
niño a mí me encantaba jugar y me encantaba jugar de una manera bastante, diría, un poco extraña, en el sentido de que ensoñaba mucho la cuestión del daydream en inglés, ¿no? Es muy bonito en inglés el sueño del día, la ensoñación en español. Y yo ensoñaba, realmente me perdía y casi suplantaba la realidad que estaba ahí y a veces hasta me iba a chocar en postes y cosas así, era muy distraído. Mi mami siempre me decía, estás en las nubes. Y en verdad también configuraba un montón de cosas en las nubes. Entonces, eh, el concepto de Artitoy es este, de volver a esa experiencia, ¿no? De jugar con la percepción. En mi caso también con el trabajo ya de la línea, el trabajo de la perspectiva, de la dimensión, del espacio, ¿no? La exploración del espacio en cuanto una matriz que sostiene las dimensiones, ¿no? La primera dimensión, la segunda dimensión. Nelson, perdón, antes de seguir, podríamos ver algunas imágenes Sí, entonces de sí, tal estos vez, sí, juguetes sí. y Estos nos son vas los juguetes, muy explicando bien. sobre la imagen, por favor. Sí, perfecto. Sí, estos son los juguetes de los que hablo perceptivos. Han sido desenmarcados porque no tienen un marco, ¿verdad? El marco ha desaparecido y en lugar del marco, estos dibujos, diseños están puestos encima de un aparato rotatorio y el conjunto en general es el Artitoy, el arte juguete. Entonces, esta desenmarcación del arte tiene dos consecuencias. Una que rompe la barrera que siempre se tiene entre el arte que está ahí expuesto y fijo además, eh, y a veces uno tiene que volcar para ver de alguna u otra forma, ¿no? Esta fijación, ¿no? Y rompe esta barrera. Y eso es, Perfecto. Podríamos ver la siguiente imagen en fondo amarillo, ¿no? Ahí. sí, sí. Entonces, ven, estos diseños son hechos realmente para poder rotar y poder tener una perspectiva diferente cuando rotan, se configuran de otra manera. Entonces, son hechos precisamente para rotar todos los dibujos, diseños que hago. Entonces, todo este conjunto es el del arte juguete. Es un juego perceptivo en realidad, sí. Perfecto. Otra imagen tenemos en amarillo. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces aquí tengo 7 estilos diferentes, como les decía, del trabajo de la línea. Este es un ejemplo de mis estilo geométrico. En este estilo geométrico sí exploro el espacio desde unidimensional hasta cuadridimensional, es decir, desde la primera dimensión, que es la línea, a la segunda dimensión el plano, la tercera dimensión el cubo y la cuarta dimensión el tesseracto, es decir, el hipercubo en español, ¿no? Entonces, perdón, que no referís al tiempo. No refiero nada al tiempo, todo esto es realmente la representación del espacio. No me he preocupado del tiempo porque tiene que ver mucho con la física y a mí me interesa la representación geométrica, principalmente matemática, la representación del espacio matemático, geométrico, básicamente. Ahora, la idea del tiempo que tengo y es que en el trazo, es decir, es la manifestación del tiempo, es el espacio más bien. Si el espacio no durara, entonces se desvanecería. Esa es mi teoría, ¿no? Aquí tenemos otro juego y a mí me encanta el cubo. Creo que la forma ideal en la que yo puedo idear estas distintas perspectivas que ustedes pueden ver.
Y ahí hay un juego de orientación, de dirección, de posición de los distintos elementos. Hago estos diseños de un modo muy complejo y de mucha detalle, precisamente para que el observador se empiece a ver los detalles. La totalidad es un poco confusa y bastante compleja, pero si se va a los detalles, se va entonces viendo y configurando distintas cosas, ¿verdad? Distintas posiciones al mismo tiempo, por ejemplo, con este cubo, ¿no? Y más si se lo rota, ¿verdad? Más si se lo rota. Y esto, Nelson, tiene algo que ver con el concepto de, has mencionado algoritmos creativos. Sí, es interesante este concepto que he ido desarrollando, porque si un algoritmo es realmente una serie de instrucciones que se le da a la máquina para que haga algo, ¿no? Una serie de reglas y normas. Entonces yo, a medida que voy desarrollando mis dibujos, diseño, voy creando unas propias reglas de construcción. Aquí, por ejemplo, empiezo intersectando cilindros y cubos, si se puede ver, y también hay como una especie de pirámide de triangular, ¿verdad? Y luego de intersectar esto, empiezo a explorar la interioridad por ejemplo, desarrollar estos como carretes, ¿no? De hilo o que se van desenvolviendo entonces, ese es el juego que realizo acá. Primero los sólidos y luego los detalles que que van interactuando en la interioridad de estos espacios. Mencionaste al tubo, ¿no? Como figura. Creo que también tiene para vos un sentido particular. Bueno, como decíamos, bueno, a un principio me preguntaste sobre la línea, ¿verdad? Y la línea para mí tiene también, no solamente una, digamos, perspectiva de percepción, sino también es una metáfora. Es realmente una metáfora de toda la existencia, porque si el espacio se puede desarrollar en líneas, y como que ahora incluso hay la teoría de las cuerdas en la física, que en realidad son partículas lineares cuya vibración hace que se construyan el resto de las... Entonces no son ni partículas en realidad, es una idea nueva de la física que a mí me atrajo mucho porque tiene que ver con la línea, ¿verdad? Y a mí se me hace que estas vibraciones son las que construyen precisamente las dimensiones y que probablemente digamos, lo que llamamos el ámbito cuántico de la realidad, ¿no? Lo muy microscópico, nos lleva de repente a una dimensión diferente, a una dimensión tal vez mayor, ¿no? A una cuarta dimensión. Esto espacial y temporal que tendrás, digamos, sus repercusiones, sus consecuencias, pero para mí es fascinante explorar en el sentido del espacio nada más, el espacio puro. Entonces, para vos la construcción de estos mundos visuales tienen que ver siempre con 5 dimensiones, porque mencionaste la teoría de las cuerdas, ¿no? Y entonces... Bueno, la teoría de las cuerdas plantea, y hay varias realmente, pero una de ellas plantea que hay 11 dimensiones espaciales, y solamente yo he tomado este concepto de dimensiones espaciales. Y entonces yo realmente no logro ni siquiera tener una pequeña pizca de visualización de la cuarta dimensión. Es decir, todos estos objetos que ustedes están viendo parecen tridimensionales, ciertamente, pero intentan capturar esta visión de una cuarta dimensión, en la que los lados de un cubo, para imaginarlo,
son otros cubos a sí mismo, no son 6 planos, y son realmente 8 cubos. Entonces, poder generar un extra espacio, digamos, ¿no? Que en nuestra tercera dimensión no podemos ni siquiera imaginar, tal vez apenas querer proyectar como hago en mis dibujos, es lo que trato de explorar. Y acá se me ocurre, Nelson, sobre, bueno, estás hablando de estas cuestiones racionales, lo emocional. ¿Cómo lo conectás? Porque para uno que te está escuchando es más bien son cuestiones de elaboración intelectual, racional. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hay conexión o no con lo emocional? Creo que sí, hay una conexión bastante grande. Yo cuando hago esto es como si entrara en un paraíso, y en realidad es lleno de alegría. Me encanta la palabra joy en inglés, es tan dulce, ¿no? Es de alegría y contento, siempre pensamientos positivos. Yo le pongo a veces mucho pensamiento de sanación a mis... puede ser spelling, como un hechizo, digamos, que pongo en mis dibujos para generar energía positiva que se necesita mucho en este mundo, ¿no? Y soy un artista bastante contento, bastante feliz, que es difícil de encontrar ahora, porque todos parecen no estar en una fase depresiva, etcétera, pero para mí este arte es de mucha felicidad, de encontrar una especie de paraíso para uno mismo realmente. Qué maravilla que encuentres este medio de, de, de alegría, ¿no? Pero esa alegría del concepto profundo, ¿no? De joyful. Sí, es una alegría de las formas, Ale. A mí me encantan las formas, y cuando estoy en la realidad es mi lienzo realmente, mi canvas, ¿no? Porque a veces camino al canal aquí cerca de mi casa y veo la perspectiva del canal, y luego veo las ondas de agua que vienen y van, y más cuando los patos están encima. Y luego un conjunto de pájaros empieza a volar casi alrededor mío, y veo el vuelo como una serie de espirales, y me imagino líneas en todo, en las nubes. Ahí podemos recomendar a nuestra audiencia que vaya a tu Instagram y Facebook, porque muchas de estas has sacado fotos, ¿no? Muchas de estos paisajes, y hay tomas muy interesantes también para ver Sí, sí. Y luego voy a tener Instagram. mi website pronto, entonces ahí se va a poder observar también. Esta otra serie de cosas que hago son cuadrículas, grids en inglés, y las hago en papel cuadriculado, en cualquier papel cuadriculado. Y esto empezó como un juego. Empecé a dibujar aquí, a pintar estos triángulos, ¿no? Que pueden ver. Realmente es una estructura bastante, que tiene bastantes triángulos, ¿no? Es casi basada en triángulos hasta que sales a la perspectiva de arriba de como una ciudad que se ve, ¿no? Entonces hay como dos aspectos aquí, uno de profundidad en la parte superior del dibujo diseño, y otra que es casi como ver una ciudad encima, ¿verdad? En un dron. En un drone, sí. Ajá. Y luego esto, si se rota, luego empieza a cambiar también un poco la perspectiva. Entonces, cuando se rotan, tú tienes más posibilidades de seguir explorando dónde se ubican las cosas o qué se configura de ellas. Y lo que tú ves es lo que es. Es también una concepción más o menos fenomenológica. Se percibe, lo que se percibe es, lo que no se percibe no es. Y Sí. me estoy preguntando en este punto, ¿qué artistas te han interesado más o de los cuales también te has sentido influido? Sí. Realmente todo esto ha iniciado ¿cómo se dice?
una ansia de poder capturar estos ensueños que tengo. Entonces vienen muy de dentro, pero he tenido impresiones muy intensas en mi vida y una de ellas ha sido haber encontrado a Escher, ¿no? La primera obra que vi de él eran las manos pintándose a sí mismas y me llamó la atención enormemente por la cuestión de la representación, ¿no? Es como una referencia, es autorreferencial, y eso se aplica también a la poesía visual de la que estaba hablando antes, porque estos poemas o estos dibujos, diseños también los asocio a la poesía visual. Perdón, ahí, Nelson, podemos recomendar a nuestra audiencia que vea el otro podcast de Phoenix Mundi sobre poesía visual y grafología, ¿no? Que tuvimos, y ahí tú te has detenido especialmente en eso. Sí, sí. Entonces, como pueden ver, sigue pasando la serie de las cuadrículas y pues este juego de las posiciones en el espacio. Y aquí aparentemente no hay línea, pero si uno recorre, la línea puede ensancharse y hacerse una especie de cinta, ¿verdad? Y para mí el tablero de ajedrez ha representado siempre este entrecruzamiento de cintas. Entonces es como un ir y bajar, ¿no? El blanco abajo del negro, el negro abajo del blanco. Entonces me represento las cosas de una manera bastante espacial, incluso si veo algo que es completamente plano como el tablero de ajedrez. Y aquí se puede ver esa manifestación. Estos otros, yo los denomino más mis doodlers, y no sé, en español se llaman garabatos, pero... ¿ah? Y estos son como doodles, ¿no? Doodles son como ocurrencias, ¿no? Que distintas... son distintos elementos que se van poniendo uno por uno, no son como mis unilineares, que son una línea. Ven, este es un modo distinto de aproximarse a la línea, ¿no? Son líneas que están entrecortadas, que se conectan una con otra. Un trazo del highlighter, por ejemplo, aquí termina siendo una cinta porque se va reconociendo que es como un tubo, ¿verdad? Como tubos que se van enroscando en sí mismos y luego hay una serie de conexiones entre ellos. Y esto es lo que es básicamente lo que ya les decía, es como un algoritmo creativo porque bueno, primero pongo las líneas del highlighter, luego voy delimitando un espacio, digamos, cilíndrico de estas líneas, unos tubos, luego voy adicionando estos otros elementos, unos que son más pequeños, otros que son más pronunciados, y así hay jugando. De la misma manera, ustedes ven aquí, para mí, una línea en la cuarta dimensión es una cinta. Una línea en la tercera dimensión es una línea, nada más es unidimensional, pero en la cuarta dimensión una línea es bidimensional. Entonces, cuando es bidimensional, empieza, y como ven aquí, cuando las líneas se entrecruzan entre ellas, empiezan a crear realmente casi figuras cuboideas, ¿verdad? Si vas doblando líneas, es decir, cintas, puedes terminar haciendo cubos, ¿no? Entonces, imagino que esa es una característica de la cuarta dimensión por deducción nada más, ¿no? Si es una dimensión más, entonces aumenta la dimensión de cada elemento. El punto es una línea, la línea es una cinta, ¿no? Etcétera. El plano es un cubo, así. Muy interesante. Entonces, y aquí más bien, esta es otra cosa interesante porque a mí me ha encantado siempre la visión de arriba, me ha encantado sobrevolar. Entonces, volar era para mí lo más maravilloso y tenía que pelear mi espacio para la ventana porque quería ver
cómo era abajo. Y entonces siempre me han llamado la atención los mapas, son otras cosas que, miles de cosas que me han influenciado, ¿no? Decíamos de Escher, aquí son los mapas que me han llamado la atención. Entonces, en una época de mi vida veía mapas y mapas y me imaginaba, es decir, la cantidad borgiano, de... Nelson. ¿Ah? Nelson, un poco borgiano con los sí, mapas, por eso me encanta Borges, por eso me encanta Borges. Muy bien. Y aquí he desarrollado otro estilo y este es el de puntillismo. Entonces son puntitos, pero los puntitos no han dejado de ser líneas. Realmente aquí es como una no dimensión hecha de primera dimensión, que es línea, del punto va la línea y luego la línea va formando estas estructuras que son ya más bidimensionales y luego se hacen tridimensionales. A este yo lo he denominado Pinocho porque veo en él la nariz que sobresale en la parte superior y tiene un sombrero bastante estrafalario y maneja un triciclo. Entonces, ¿tenés una intencionalidad figurativa? No, de principio no. Realmente es una gran sorpresa para mí verlo y lo he visto de esa manera, pero claro, esto se puede rotar, entonces tú puedes percibir cualquier otra cosa, incluso de ¿verdad? Y entonces ese es el juego también, el juego de la poesía como poema visual, porque tú le das un título, lo describes de determinada manera y entonces como que realmente eso hace que configures, ¿verdad? Eso te permite la configuración, la imagen. Entonces la palabra está tan asociada a la imagen que de inmediato configuras lo que la palabra está. Tan fuerte es la palabra, tan fuerte es como un sello que tenemos en nuestra mente que es imposible tal vez de deshacernos. Este otro diseño... Perdón, ahí sí. te interrumpo con respecto a la poesía visual que estuvo relacionada al podcast anterior en el que interviniste. Sé que tenés poesías, ¿no? Que son muy interesantes, incluso hay una un poco chistosa sobre la cocina, ¿no? De Cochabamba como una gran cocina. Sí, y bueno, y eso realmente recomiendo que lo pongas para compartir. Sí, claro, eso lo puedo porque también ahí son líneas, Alejandra. Sí. Sí. El juego con las palabras, ¿no? Pero las palabras... Sí, las palabras van dibujando, digamos, los versos, la escritura misma va dibujando, por ejemplo, la figura de un árbol, de un sauce llorón, porque el chicharrón se come ahí afuera y ahí hacia las afueras de la ciudad y ahí hay una fila de sauces llorones y eso, la imagen del sauce más la comida, ¿no? Está presente ahí y visualmente también. Y entonces aquí, claro, exploro el puntillismo de diversas maneras, más bidimensional. Aquí también hay cierta tridimensionalidad por las características de la parte de la izquierda, donde hay cuestiones más cuadriculares, pero están también combinadas con más curvilíneas, ¿verdad? Pero todas estas son líneas realmente. Y Seurat, por ejemplo, me inspiré en Seurat con todo el puntillismo que es maravilloso. Y dije, pues probaré, ya que los puntos pueden ser líneas, hacer líneas. Y luego, claro, el color, los colores aquí tienen mucho que ver también con lo de Seurat, ¿no? Utilizo... pero también utilizo colores secundarios, ya no son los primarios, digamos, solamente, sino hay colores secundarios y todo. Lucen pasteles, ¿no? O sea algunos sí. No estaría conectado con el fauvismo, el expresionismo. Es muy probable, pero no he explorado mucho aquellas corrientes. La verdad, más bien el vorticismo inglés es muy interesante para mí, el constructivismo ruso, ¿no? Kandinsky ha sido realmente una maravilla haberlo descubierto también.
Lo interesante es que cómo lograron ir de lo figurativo a lo no figurativo, pasando por lo abstracto, ¿no? Entonces, yo ya no voy por lo figurativo, más bien quiero, en cierto modo, como decías, invertir, ¿no? De lo abstracto, tal vez volver a esa idea de lo figurativo, de este caos de puntos que ven aquí, ¿no? Volver a configurar algo que es extraño, pero a la vez es familiar, ¿no? Y no sé si realmente esto es no figurativo o abstracto, porque puedes imaginarte ver un kiosco de repente aquí en esta figura, ¿no? Pero luego está como volando en un espacio mayor, ¿no? Y este es otra vez un modo de representar el espacio cuadridimensional. Es un cubismo dimensional, yo le llamo en realidad. Es como un opuesto del cubismo que desensambló el cubo. Y se cree que se exploró la cuarta dimensión en el cubismo inicial, pero yo creo que más bien fue una uh, posibilidad de abrir, de desensamblar el cubo. ¿Mm? Acá veo algo figurativo. Sí, aquí, y esto te juro que me salió sin intención alguna, sin intención. ¿La excepción confirma la regla? ¿Puede ser? No tenía intención de que esto saliera para nada. Y mira, se configuró de esa manera y es una línea, es una sola línea, pero va saltando y ustedes pueden ver que se puede jalar en la cola y en una de las ramas, ¿no? Entonces ahí está. Y me encantaría que esto se animara, si se pudiera animar y jalar una línea y deshacer todo esto y volver a configurar, me encantaría un efecto así. Y si alguien tiene algo para hacer eso, me encantaría la colaboración. Qué bueno. Bueno, es un llamado a nuestra audiencia. Sí, sí. Luego, este también es un diseño unilineal. Son los unilineares, es mi estilo unilineal. Y es una sola línea. Puede ser que una línea que salta o una línea completamente continua. En este caso... Perdón, pero yo acá veo una motocicleta. Exactamente, es lo que la mayoría ve y es una, sí, yo también la veo. Pero la cuestión es que si lo rotas, de repente ves algo más. Eso es lo interesante. Y yo he puesto estas, digamos, del modo en que yo también he descubierto, oh, esto parece una motocicleta. Entonces, para mí, ese joy, esa felicidad, es encontrar la sorpresa al final. Yo mismo encuentro una sorpresa y encuentro también sorpresa cuando me dicen que ellos, los observantes, ven algo que yo ya no veo en mi propia obra, ¿no? Y acá que vos estás hablando del observante, del receptor, ¿cómo ves? ¿Hay un distanciamiento? ¿Se genera un distanciamiento a partir de tu concepción de obra o lo dejas abierto? ¿Qué pensás sobre esta relación? Para mí es una conexión total, realmente. Es casi como probar de otra manera una telepatía. Si tú percibes lo mismo que yo en este caos, realmente nos comunicamos de alguna manera que no es verbal, es simplemente a través de la imagen, pero luego tienes que realmente describir y traducirlo a lo verbal para decir, sí veo esto, veo una motocicleta, ¿verdad? Sí, puedo verla, puedo ver las partes, puedo ver esto, el otro. Estas son líneas me enteré luego que son líneas de Gilbert, un matemático que desarrolló este tipo de líneas y que yo las terminé desarrollando como una cantidad bastante grande de cubos interactuando y de caminos que uno puede transitar al interior de estos cubos. Y entonces si uno ve los detalles, puede ir recorriendo
basta una partecita para disfrutar, porque esto es bastante información, ¿verdad? Muy bien. Tiendo a ser tiendo a llenar el espacio bastante, sí. Y este otro también es un diseño lineal, a mí me encantó cuando lo produje porque tiene referencias arquitectónicas, ¿no? De cúpulas, y van cambiando. Hay una referencia arábica, por ejemplo, ahí, ¿no? O figuras de árboles un poco estilizadas. Es como una, una ciudad dimensional. Ese semicírculo que se ve casi al centro como una ventana hacia la derecha un poco, en el centro derecha, me hace recuerdo tanto a la casa de mi abuelo, así tenía una ventana que era de esa naturaleza. Entonces ahí ya empiezo a imaginar bastantes cosas de eso. Entonces sí, estos dibujos tienen bastante de esto, podrían ser también narrativas en cierto modo, ¿no? Pareciera, ahora bueno, era algo que estaba pensando como receptora y mencionaste a la casa de tu abuelo, o sea que ahí ya me llevaste al pasado. Yo lo estaba viendo como una función más bien futurística, ¿no? Sí. En estos desmembramientos y geometrización. Entonces Sí. me pregunto y te pregunto sobre el futurismo como estética, como filosofía de arte. ¿Qué lugar tiene para vos? Lo que he rescatado del futurismo es realmente esa ansia de ver el movimiento de forma estática, básicamente, porque no es el dibujo, tú ves lo de Duchamp, ¿no? Que va y de Marinetti también, que va ¿cómo se llama? En secciones, ¿no? Va en secuencia, secuencia. Entonces, la secuencia del movimiento es una cosa que yo creo que el futurismo lo interpretó de todo ese movimiento de la industria, de la ciencia que en ese momento se estaba desarrollando. Realmente eso es una visión fenomenal incluso de las teorías de Einstein, ¿no? Porque ahora en la física realmente el movimiento resulta siendo el concepto principal, ¿no? El movimiento es el que genera la relatividad. Parece más pop art, ¿no? Pop Sí. art, perdón, no pop art, bueno, op art, ¿no? Cierto, ajá, sí. Y aquí también es un diseño unilineal, lo exploré de otra manera y entonces te da la impresión, es completamente bidimensional, pero te da la impresión de profundidad, pero luego también te confunde porque no son cuadros perfectos, los blancos como se interrumpen en ciertas partes, ¿verdad? Y se desencajan. Esperarías que el marco, esos marquitos blancos que van aumentando, van a ser blancos en todo, pero como se desconfiguran, ¿verdad? Se desencajan y eso genera esta perspectiva que me pareció súper interesante explorar. Sí. Este es mi Tweety le llamo. Porque, veo acá un pájaro. claro, y por eso le llamo Tweety. Sí. Y no, tampoco me imaginé que esto saldría así, pero también es un diseño unilineal, pero he llenado con colores los espacios que este diseño unilineal me permitía y puede verse también aquí una dimensión espacial, es tridimensional porque unas figuras como están sobresaliendo sobre las otras, ¿verdad? Entonces, este me encantó mucho. Ahora estamos con los garabatos. Estos son garabatos. Este es otro estilo que tengo. No son doodlers, son solamente garabatos, es decir, realmente cualquier tipo de garabatos, achuraciones o simplemente redondos. Este fue un garabato que se me ocurrió
y empecé a explorarlo y a pues proyectar volúmenes, ¿no? Y aquí puedes encontrar volúmenes en transparencia realmente, porque hay, si te vas fijando, hay medias lunas, hay como tarimas redondas, como pequeños, ¿cómo se llaman? Cilindros, ¿no? Figuras Ahora, cilíndricas. perdón, la palabra garabatos, uno la asocia a algo espontáneo, ¿no? Este Y fue un garabato emocionalmente. espontáneo, Y sin sí. embargo está muy construido, ¿no? Es parte Luego se de tu construye, una estética. vez que sí, sí. Y como fue, digamos, la matriz que generó la figura, entonces yo la clasifiqué como garabato, porque es la ocurrencia que luego la especialicé. Este otro tipo de garabatos es más bien más para una configuración, un tipo de gestalt. Me impresionó mucho la gestalt cuando estudié pedagogía, no solamente como psicología de la percepción, sino como psicología que nos permite reconfigurar nuestro espacio interno de una manera no conductista, no en el sentido de que por premios o castigos uno se comporte de cierta manera, sino que uno pueda modificar su conducta reconfigurando ciertos Eh, elementos de su vida, ¿no? Sí. Nos van quedando poquitos Muy minutos, pero bien, podemos sí, ir avanzando un poquito más claro. rápido, Sí, tal sí, vez sí. para completar. Sí, estos siguen siendo garabatos y mi intención era un efecto lenticular que tú puedes, tal vez en el teléfono, mejor un poco eh, torciendo el teléfono, ver un poquito que cambia la figura, ¿no? Pero hay un montón de detalles aquí también que son dimensionales, estas fotografías también, ¿cómo se llaman? Lenticulares, me llamaban también la atención, cómo una figura cambia solamente cuando se la dobla, ¿no? Y lo mismo acá, pero en un espacio, digamos, casi cuadridimensional, cúbico, ¿verdad? Y, uh, y entonces configuré algo como una especie de caballo con alas. ¿Cómo es el caballo con alas en la mitología griega? Ahora se me olvidó. Pero Sí, Pegaso, ¿verdad? Pegaso, Un gracias. Pegaso, sí, lo configuré como Pegaso. Esto también es parte de los garabatos y es más como, más bien una escultura, pero también dimensional. Si ven esta figura un poco redondeada hacia la izquierda un poco traiciona la percepción un poco. Entonces, como trabajo con figuras imposibles también, el triángulo imposible, o en este caso también figuras así que un poco cambian. Estos ya son una mixed media, entonces aquí es un juego algorítmico entre trazos con acrílico y luego con punta bola, lapicero, pluma. Y es simplemente un cruce lineal, cruce horizontal, vertical y oblicuo, ¿no? De elementos. Aquí esto es como contestaciones al arte, pero sí es parte de los mixed media. Y aquí pensé mucho en Kandinsky, en dos facetas de Kandinsky, ¿no? Entonces, primero la de los colores, las formas, y luego ya cuando llega a las formas geométricas, más geométricas, ¿no? Pero esas dos fases. Este también fue una ocurrencia que terminó siendo un ave fénix y quisiera ponerlo y tengo muchos como aves. Bueno para el logo de ahí. Sí, sí. Y fíjate que también había otra ave, ¿no? Allá en ese que vimos de unilineal. Sí, Entonces pienso sí. hacer un collage de todas, porque me salen muchas aves, muchas figuras orgánicas también, ¿no? Es el eh, ambiente, Nelson, de Phoenix. sí, es el ambiente, sí.
Entonces hay millones de cosas que me han realmente influenciado, han estado en mi mente. Una de ellas es las revistas Burda, que mi mami hacía sus diseños de sus vestidos. Ella se hacía vestidos, entonces esa maraña de líneas es lo que me llamaba la atención y también me perdía en eso. Entonces aquí en cierto modo se representa ese tipo de cosas también. Y son líneas que realmente ahí en la revista Burda tienen un sentido, porque cada una es realmente parte del vestido, ¿no? Pero están Claro. todas superpuestas. Sí. El concepto orgánico. Y este es lo mismo, ¿no? Y entonces tiene elementos orgánicos, digamos, más con el acrílico, pero luego los elementos más geométricos, ¿no? Estás casi como entrando a una ciudad, a un ámbito, yo lo llamo ámbito, realm en inglés, realm. Y es una mezcla de así figuras geométricas y orgánicas. Ha sido un placer. Muy bien, pero un panorama y un detalle a la vez del autor, del pintor, del artista, básicamente. Nelson, ¿tenés algún proyecto que quieras compartir para nosotros antes de cerrar, que quieras comentar? Sí, sí. Bueno, primero que me dieron como artista en residencia en un lugar muy lindo que recicla materiales de arte y empecé con collage. Es la primera vez que me aventuro a salir de mi zona de confort. Entonces hice un collage con fotografías de edificios de Phoenix y mi diseño lineal. Pero tengo bastantes proyectos de esculturalizar todo esto. Tengo mis esculturas de papel que he empezado, son diseños unilineares que corto y luego los desarrollo, o son cintas que voy anudando como si fueran nudos, pero son cintas, digamos, más cuadriculares. Y luego también mi serie de hologramas no virtuales, que yo los construyo y luego les hago un video como las películas de antes, pero con medios distintos. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por compartir tu arte con nosotros y a la audiencia también muchísimas gracias por compartir también este tiempo con Phoenix Mundi. Por favor, apóyennos en los distintos medios para este proyecto cultural internacional, en Instagram, Facebook, YouTube, así que estamos ahí siempre con nuestros proyectos para los próximos programas. Chau, chau, gracias. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Y antes de cerrar, el próximo podcast va a ser sobre obras maestras, con un invitado muy, muy especial para dialogar sobre ese tema. Chau, chau, gracias.